Empezaríamos con embriología. Para que se entienda bien lo que es cardiopatía congénita, hay que tener bastante idea de cómo es la embriología cardiovascular. Tengo a la... Primero, no soy de andar chateando mientras doy clase. La tengo a mi mujer que acaba de pinchar y está tirada en la banquina de la autopista llamando al coso y me está mandando mensajes cada rato y yo quiero ver cómo están, porque está ahí en zona medio fea de la Panamericana, pero bueno. Son las cosas que pasan a veces. Vamos a hablar un poquito de embriología, así que si estoy con el celular pido disculpas, pero tema más familiar que otra cosa para que no vaya a mirar. Igual no sé qué puedo hacer de acá, pero lo primero es entender cómo se forma el corazón. El corazón es un órgano que se forma desde la región ventral del embrión a partir aproximadamente de la quinta semana por células diferenciadas en la región celómica anterior. Para hablar un poquito, nosotros tenemos una región cefálica, que es lo que está más cerca de la cabeza, una región caudal, que es lo que está más cerca de los pies, dorsal, que es lo que estaría en la futura espalda, ventral, que es lo que estaría en la región anterior del embrión. Entonces en la región cefálica y ventral se empieza a formar una pequeña cavidad, futura cavidad pericárdica, en donde un grupo de células se unen y se diferencian formando un tubo. Y este tubo, que se llama tubo cardíaco, empieza a tener contracción propia. Esta actividad del tubo cardíaco, que empieza más o menos a la quinta semana, es una actividad primero bastante básica, con impulso de la sangre, y después este tubo cardíaco empieza a tener una diferenciación interna en un ventrículo único y en una aurícula única. Una aurícula, un ventrículo. La sangre viene por un sistema venoso que llamamos seno venoso hacia la aurícula y de ahí pasa al ventrículo y del ventrículo se bombea uno que se llama bulbo, que es como el tracto de salida de ese ventrículo. Y del bulbo va a dos arterias que salen hacia atrás que llaman aortas dorsales. Y hay dos, una derecha y una izquierda. Salen del bulbo cardíaco y van hacia atrás, hacia llegar todo el embrión hasta la región caudal. Este es el corazón básico primitivo, no muy diferente a los animales reptiles más indiferenciados de la escala zoológica. Por eso que hay toda una hipótesis de que en realidad nosotros tenemos una tasa evolutiva desde probablemente los animales más primarios, porque el corazón inicial es muy parecido al corazón de un reptil. Este corazón uniauricular y univentricular empieza a crecer de tamaño más grande que la cavidad que lo contiene y no entra en esta cavidad celómica que va a ser la futura cavidad pericárdica. Entonces, al crecer y no entrar, se empieza a plegar, se empieza a tratar de acomodar. Y en una plegadura normal, el bulbo queda adelante de todo, el ventrículo queda en el medio y la aurícula primitiva queda atrás, más o menos de esta manera. O sea, algo que es alargado, crece, no entra y se pliega en tres partes. Se acomoda de esta manera. Van a notar que la región del bulbo está adelante, el ventrículo en el medio y la aurícula atrás. El seno venoso sigue desembocando derecho e izquierdo en las aurículas y las aortas dorsales siguen saliendo del bulbo, como es lógico. Hasta ahí se entiende bastante bien. ¿Qué pasa con el seno venoso? El seno venoso son, en definitiva, son vasos que drenan en la aurícula. Pero esto empieza a ganar mucha complejidad y en un momento la aurícula empieza a crecer de manera tal que empieza a absorber las paredes del seno venoso. Entonces, parte de la pared de la vena se incorpora y pasa a ser parte de la pared de la aurícula. ¿Qué pasa? La aurícula es un miocardio con músculo pectíneo, pero el seno venoso no. Entonces se incorpora a la aurícula y la aurícula queda como dividida en dos partes. Una parte muscular pectinada, que es la aurícula propiamente dicha, primitiva, y una parte bastante más lisa, que es lo que se incorpora del seno venoso a la pared auricular. ¿Se entiende cómo viene la complejidad?
Entonces, una parte de la aurícula tiene músculos pectíneos y una parte de la aurícula en realidad parece una pared de una vena. En la aurícula izquierda, casi toda la pared es del seno venoso, salvo la orejuela, que es de la aurícula primitiva. Entonces la orejuela tiene pectíneos y tiene un origen embriológico diferente, porque viene de la aurícula primitiva, y todo el resto de la cavidad de la aurícula izquierda viene del seno venoso. Lo cual no quiere decir que no tenga capacidad de contracción, porque obviamente la aurícula sí se contrae, pero lo que sí pasa es que la pared interna es lisa de la aurícula, salvo la orejuela, que tiene músculos pectíneos. ¿Qué pasa del lado derecho? Del lado derecho, toda la porción derecha, lateral y la orejuela viene de la aurícula primitiva y tiene músculos pectíneos. Pero la pared posterior queda incorporada desde el seno venoso y es lisa. Después en el adulto vamos a ver cómo eso se diferencia visualmente. Estas estructuras venosas que desembocan ahí terminan formando venas más complejas que un simple seno venoso. Yo les voy a dar nombres que son raros, que probablemente algunas los escucharon, tal vez no lo recuerden porque es el primer año de medicina, pero básicamente una es la vena vitelina, hay una derecha y una izquierda que viene del saco vitelino, ahora vamos a hablar qué es el saco vitelino. Otra más escuchada, la vena umbilical, una derecha y una izquierda. Y después, venas cardinales. La que viene de la cabeza se llama cardinal anterior, la que viene de los pies se llama cardinal posterior, se juntan en una que se llama cardinal común, y la desembocadura de la cardinal común con una umbilical, con una vitelina, forma un conducto que se llama conducto de Cuvier. Complejo. Bueno, ¿de dónde viene la vena vitelina? La vena vitelina viene del saco vitelino. ¿Y qué es el saco vitelino? El saco vitelino es, para que se entienda, lo más parecido a la yema de huevo. El huevo de la gallina, cuando nace el pollito, tiene que tener una gran alimentación para que el pollito pueda alimentarse durante toda la etapa gestacional estando dentro del huevo. Lo mismo ocurre con todos los demás animales ovíparos, porque no hay alimentación placentaria. La gallina no le pasa por la placenta alimentos al pollito en gestación. Entonces la única forma que tiene de llegar a término es comerse un alimento que es la yema del huevo. Bueno, eso ocurre durante la etapa embrionaria inicial cuando no hay conexión con la placenta, cuando se fecunda el espermatozoide con el óvulo y se forma una gameta y empieza a crecer. Esa gameta no está anclada en el útero todavía y no tiene alimentación materna. Entonces se forma un saco vitelino que da alimentación al embrión en toda la etapa inicial de la gestación y hasta que se puede anclar y desarrollar una placenta que puede intercambiar nutrientes. Parece mentira, pero hay un crecimiento muy acelerado que depende de este saco vitelino. Una vez que la placenta se implanta, se madura y puede aportar nutrientes a la madre, ya el saco vitelino deja de tener un rol. Entonces las venas vitelinas empiezan a atrofiarse y empiezan a ganar papel las venas umbilicales. Pero hay una etapa de transición en la cual el embrión todavía no tiene alimentación placentaria completa y se alimenta de nutrientes que están en el saco vitelino. Y de ahí vienen las venas vitelinas. Estas venas vitelinas van a terminar en parte desapareciendo, en parte algunas van a formar parte del sistema porta y una parte de la vitelina derecha va a formar parte de la cama inferior. La cama inferior es bastante compleja porque no se forma por una vena, sino que se forma de la unión de parte de las venas vitelinas derechas, de la umbilical y algunos confluentes venosos paravertebrales que hay en el feto. La vena cava superior básicamente se forma de la cardinal anterior, derecha. Entonces queda una cardinal anterior derecha que forma la cava superior, la cava inferior por una unión de entre lo que sería el cuvier derecho, parte de la vitelina, parte de la umbilical, y la cardinal posterior, como creo que se va a entender, hace un callado así y termina siendo la vena ácidos. Para mí no es importante que todo esto lo tengan así tan claro, pero me interesa que entiendan esto por un tema que va a venir. Del lado izquierdo, todo esto prácticamente se atrofia. Y lo único que queda, el conducto de Cuvier, y ahí lo van a entender, va a formar el seno venoso coronario, donde desemboca la sangre del corazón. Entonces todo este sistema izquierdo básicamente va a formar las venas cardíacas
y el cubierto va a formar el seno coronario, que desemboca en la aurícula derecha, porque es sangre venosa del corazón. Ahora, cuando no se produce la atrofia que se tiene que producir de la cardinal anterior izquierda, la cardinal anterior izquierda queda permeable y forma la vena cava izquierda persistente, que es una variante anatómica que se da en el 1 a 2% de la población. Entonces, ¿dónde desemboca la vena cava superior izquierda cuando está? En el seno venoso del corazón. Entonces se dilata el seno venoso, porque en vez de recibir la sangre del corazón, recibe la sangre del corazón más la sangre de la mitad izquierda de la cabeza más la sangre del brazo izquierdo, porque es cava izquierda, ¿no? Entonces, derecho, izquierdo. Entonces, el seno venoso que tiene que recibir sangre cardíaca, recibe sangre cardíaca más toda la de mi cabeza y el brazo izquierdo. Entonces no entra, entonces se agranda el seno venoso. Entonces, cuando usted ve un seno venoso dilatado, lo primero que tiene que pensar es que el paciente debe tener una cava izquierda persistente, que se ve con cierta frecuencia. ¿Es una patología? No, no, porque es sangre venosa desembocando en la aurícula derecha. No es un zoom, no es un problema. Ahora, si ustedes me dicen, che, le vamos a poner un marcapasos, bien, ¿por dónde van a entrar? Vamos a hacer el bolsillo acá, donde se hace siempre, y vamos a ir por su clave izquierda. Cuando ustedes pasen el catéter, van a caer en el seno venoso y va a ser muy complicado hacer todo el trayecto de un marcapaso normal que ustedes hubieran entrado por cava superior a la aurícula derecha. Van a entrar a la aurícula derecha a través de un seno venoso, van a dar muchas vueltas ya. Van a tener una complejidad para procedimientos izquierdos. Así que saber que tiene un seno venoso dilatado y que tiene una cava izquierda es importante para procedimientos que involucren, por ejemplo, poner un Swan-Ganz, poner una vía central, poner un marcapaso. Es un trasplante cardíaco, es importante saber si tiene una cava izquierda, por la complejidad que tiene. Esto de ahí quedó más o menos graficado. Las venas pulmonares terminan formándose como unas excreciones de tejido desde la pared auricular inicialmente primitiva, que vamos a ver del lado izquierdo, y se conectan con los pulmones embrionarios que no tienen casi ninguna función en esta etapa. Esta sería la complejidad. Ahora, acá les estoy mostrando, esto es una resonancia, esta es la cava inferior, la cava superior no se ve acá, y acá se ve una cava izquierda que viene paralelo a la aurícula izquierda. Entonces, ahí tienen la flecha amarilla que está mostrando otra cosa y la flecha roja que muestra la cava izquierda desembocando en el seno venoso. ¿Qué muestra la flecha amarilla? Acuérdense que las tomografías y las resonancias, cuando uno las ve como si fuera el pie del paciente. Entonces, si uno está mirándolo desde el pie, esto es anterior, esto es posterior, esto es derecho y esto es izquierdo. Muestra que la aorta ascendente está bien y la descendente está del lado derecho. Esto es un arco aórtico a la derecha. O sea que este chico tenía una malformación que es cava izquierda persistente y arco aórtico derecho. Pero bueno, a veces las malformaciones vienen de a dos. Ahí se ve como la cava izquierda desemboca en el seno venoso, y el seno venoso está muy dilatado porque obviamente recibe sangre que no le corresponde, sangre de más que debería desembocar en la cava superior derecha, pero desemboca en la aurícula derecha, pero a través del seno venoso coronario. Y ahí se ve otro ejemplo, el tamaño normal del seno sería este, y acá es un tamaño claramente muy grande. Y ahí tienen un ejemplo de una tomografía donde se ve en rojo el callado de la aorta, acá el tronco pulmonar, y acá tienen toda una vena que es de muy gran tamaño y desemboca en otra vena de gran tamaño que es el seno venoso cardíaco. El seno venoso que debería ser mucho más chico y no recibir la vena cava izquierda persistente como tiene. O sea que es una variante anatómica que se da en un porcentaje de la población y que obviamente puede dificultar cualquier procedimiento. Bueno, ahora volvemos al corazón. Había una aurícula única y un ventrículo único, por lo tanto la sangre entra en la aurícula y pasa al ventrículo y de ahí se va al bulbo. El problema es que está toda mezclada la sangre. Entonces se tiene que empezar a tabicar el corazón para tener 4 cavidades. Y entonces se va a tabicar con varias estructuras que tienen que salir todas muy bien para que no haya ninguna cardiopatía congénita. Lo primero que se va a formar es una almohadilla endocárdica en el medio de la unión de la aurícula con el ventrículo.
Esta almohadilla sería como una especie de columna que empieza a crecer desde abajo para arriba y del techo baja otra columna de arriba para abajo. Yo no me acuerdo cómo llaman las estalactitas, si son las de arriba, las estalagmitas, las de abajo, pero ustedes saben. Pero si una estalactita sube y la estalagmita baja, o al revés, en algún momento se unen, se forma una columna. Entonces, si yo tengo este espacio en común y alguien empieza a bajar una columna de acá y otro empieza a subir un pilón de acá y se juntan, bueno, me queda separado. Entonces tengo dos orificios. Digo, bueno, por acá no puedo pasar, paso por la derecha o paso por la izquierda. Entonces, cuando la almohadilla endocárdica, que hay una ventral y una caudal, empiezan a bajar y se juntan, me dejan el orificio dividido en dos. Un orificio aurículo-ventricular único queda dividido en uno derecho y uno izquierdo. Si esto no ocurre, se forma una primera cardiopatía congénita rara que se llama canal aurículo-ventricular, como canal AB. Ahí no hay separación entre aurícula y ventrículo derecho e izquierdo, hay un único orificio. Se llama canal AB, generalmente se acompaña de una única válvula B. Y se dan cardiopatía congénita muy avanzada. Pero normalmente se forma la almohadilla, se junta y se quedan dos orificios. Un aurículo ventricular izquierdo, donde va a estar la mitral, y un aurículo ventricular derecho, donde va a estar la válvula tricúspide. ¿Sí? Bien. Hasta ahí vamos bien. Y empieza a formarse un tabique entre las dos aurículas y un tabique entre los dos ventrículos. Vamos primero al interventricular porque es lo más fácil. Desde la punta hacia la almohadilla va a crecer un tabique interventricular que cuando llegue al final va a separar en dos ventrículos, derecho e izquierdo. Si no llega a la almohadilla, va a quedar una comunicación interventricular que depende en qué zona esté, la vamos a llamar subaórtica, subtricuspidia, porque depende en relación a qué estructura esté, subpulmonar. Y si en realidad el tabique crece y se pega a la almohadilla, pero en algún lugar le faltó miocardio ventricular, entonces va a ser una CIB muscular. ¿Sí? Entonces, desde la punta del ventrículo hacia la base, hacia la almohadilla, viene un tabique de músculo y cuando llega a la almohadilla y se fusiona, acá va a tener septum que llamamos membranoso, porque la almohadilla es de tejido conectivo. Si se pierde esa fusión, tiene CIB, comunicación interventricular, que depende de dónde esté, como la vamos a llamar. Ese es fácil. Lo que es complejo es entender la formación del tabique interauricular. El tabique interauricular se va a tabicar de manera bastante parecida al interventricular al principio. Va a empezar a crecer un tabique de atrás para adelante y va a buscar a la almohadilla. El problema es que si se cierra la aurícula, y acá les complejizo un poco la cosa, como ¿es mejor así? Sí, ahí está bien. Como el niño, o sea, el feto recibe la sangre oxigenada por la placenta, que es el riñón y el pulmón de él, por donde le entra la sangre buena y a donde va la sangre mala, esa sangre llega a la aurícula derecha. Entonces, la circulación aurícula derecha, ventrículo derecho, pulmón, que tenemos los adultos, no le sirve a él. Él entra la sangre de la aurícula derecha y tiene que ir a la aurícula izquierda. Y desde la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, a la aorta para otro lado. El ventrículo y la arteria que entregan sangre oxigenada es el izquierdo y la aorta, pero llega a la derecha. Entonces tiene que pasar a la izquierda. ¿Y por dónde pasa? Bueno, por el foramen oval y ¿cómo es? Bueno, inicialmente la cava inferior, que está acá, que ya está formada para ese momento, cuando empieza toda la placenta, recibe sangre oxigenada y nutrientes y pasa a la aurícula izquierda. Pero cuando se empieza a cerrar esto y empieza a buscar la almohadilla, hay un primer orificio que está entre este tabique y esta almohadilla que se llama ostium primum. Y este primer tabique se llama septum primum. Primum porque es el primero que aparece. Entonces tenemos un septum primum, primer tabique, y un ostium primum, primer orificio. Que no es un primer orificio, porque es un orificio, pero es en realidad el espacio que queda entre el septum primum y la almohadilla. Parecido al espacio que queda entre el tabique interventricular y la almohadilla. Cuando este septum primum intenta ya cerrarse, y se tiene que cerrar, porque si no se cierra, queda una comunicación interauricular tipo ostium primum.
que son poco comunes, se ven más asociadas a síndromes genéticos y cromosómicos como el síndrome de Down. No es el único escenario, pero se ve con frecuencia. Si esto no se cierra, se forma una CIA tipo ostium primo. Esto se tiene que cerrar, pero si se cierra y no hay nada más, el chico se muere. Entonces, en la etapa de cerramiento del ostium primum, que es ni más ni menos que cuando se fusiona el septum primum con la almohadilla, se empieza a disolver tejido del septum primum y se forma un segundo agujero ahí, como si viniera un albañil y dicen, che, vamos a cerrar acá, y el tipo dice, bueno, si vos te cerrás ahí, yo te rompo acá. Y entonces antes que cierren ahí, rompe, pero rompe. O sea, el septum primum se agujerea, pierde tejido y forma un orificio que llama ostium secundum. ¿Sí? O sea, el septum primum es el primer tabique. El ostium primum es el espacio que queda entre el septum primum y la almohadilla. Y el ostium secundum es un agujero en el septum primum que se forma cuando se cierra el septum primum. Bien. Entonces se formó un agujero que es el septum secundum, el ostium secundum. Si nadie tapa eso, cuando el chico nace va a tener este agujero y se llama CIA tipo ostium secundum. Pero eso no debe pasar. Entonces se tiene que tapar. Pero se tiene que tapar, pero no se tiene que cerrar, porque si se cierra el chico se muere. Es como la naturaleza es maravillosa, crea una cortina, le crea una válvula, le pone por delante un telón. Entonces, acá está el tabique interauricular septum primum. El septum primum fue a buscar la almohadilla, acá está el ostium primum. Se cerró el ostium primum. Se hizo un agujero acá, esto es el ostium secundum. Entonces baja un segundo tabique, que es este que intenta estar dibujado acá, en amarillo, que baja como una cortina y se llama septum secundum. Y se pone adelante del agujero. Pero no lo tapa, no lo cierra, o sea, se pone como una cortina. Entonces la cava inferior, que tira sangre acá, empuja, a ver si entiende, esto baja hasta acá. Empuja este septum primum que está acá y pasa la sangre por este agujero que está acá. Cuando la sangre quiere volver, empuja para acá y se encuentra que acá está el telón. Entonces no puede volver, es una válvula. Pero cuando quiere salir, empuja el septum primum para acá y pasa de esta manera. O sea, los orificios acá no están comunicados. Acá hay un orificio y el telón baja hasta acá. Entonces la sangre entra por abajo, camina por un canal, que es el foramen oval, y sale por el otro lado. ¿Se entiende? Es como si yo hiciera un pasillo, yo diga, a ver, yo tengo que ir para allá, pero por acá no puedo pasar. Bueno, entonces hago así, paso por acá y después el agujero está acá, pero acá hay pared, acá hay un agujero, pero ahí hay pared, entonces yo tengo que hacer un zigzag. Y eso es el foramen oval. El foramen oval lo tenemos todos. Cuando el chico nace, por diferencia de presión, la aurícula izquierda aumenta su presión y empuja el septum primum hacia el secundum y se pegan y se cierra el foramen oval. Pero en un porcentaje alto de la población, que está entre el 20 y el 25%, esto no se produce y queda lo que llaman el foramen oval permeable. O sea, esta comunicación congénita que todos tenemos para sobrevivir en la etapa placentaria se cierra en el 75-80% de la gente y se queda permeable en el 20-25%. Queda una comunicación tipo válvula que es un foramen oval. No es una CIA. CIA es cuando esto no está y está el agujero acá. O sea, si el telón no se formó, quedó el ostium primum, el ostium secundum, es una CIA. Y si el telón se formó pero bajó poquito y no llegó a tapar, también es una CIA. Más chica, pero es un ostium secundum que no se tapó. Ahora, si el telón baja y funcionó bien toda la etapa embrionaria, pero cuando nace no se pegaron las dos láminas, queda un foramen oval permeable. ¿Sí? Muchas veces parece que no lo resuelve. Muchas veces se forma un telón, septum secundum. Yo les cuento todo esto porque esto sí lo van a ver. O sea, lo van a ver. Se hacen cardiología, lo van a ver en los ecos, lo van a recibir en los informes.
Y entonces cuando uno recibe un informe no tiene idea de qué, pero cuando entiende la embriología entendió de qué le están hablando. El telón debería ser como todo telón. Entonces yo digo, che, tengo tamaño de agujero. Bueno, viene el tipo y me dice, mira, la medida más o menos será medio metro por 2 metros, listo. Entonces hace un telón de medio metro por 2 metros. Y queda bastante tirante. Ahora, si el tipo le pifia la medida y me hace uno de 2 metros por 3 metros, sobra tela. Que cuando lo baje, me sobra un montón de tela y queda flameando así, por un lado para el otro. Lo más parecido a una tela de barco, una vela de barco. Sobra y bombea de un lado para el otro. Eso pasa cuando hay exceso de septum secundum. Pasa en el 4% de la población y se llama aneurisma del tabique interauricular. Y el aneurisma del tabique interauricular es que el septum secundum que iba a bajar, lo hace, baja, pero es más grande de lo que tenía que hacer, entonces sobra y se embolsa para un lado y para el otro. ¿Qué es lo que pasa con eso? Como bambolea de un lado para el otro, es difícil que logre pegotearse la membrana. Entonces, la probabilidad de tener un foramen oval cuando tenés un aneurisma del tabique es mucho mayor, porque el tabique bambolea todo el tiempo y no le permite adherirse. Entonces, la prevalencia de foramen oval en la población general es 25%, pero la prevalencia de foramen oval en la gente que tiene aneurisma del tabique es 70%. ¿Por qué? Y porque yo tengo una tela que quedó muy grande y está flameando con el flujo todo el tiempo, es difícil que se pueda quedar quieta y pegarse con la otra que está al lado. Pero si los dos están en tensión, es probable que se peguen. Y ahora aprendimos desde que hacemos tomografía, porque antes de la tomografía, esto mucho no se veía, pero la tomografía tiene tan buena resolución espacial que vemos cosas muy chiquitas. Esto acá. Entonces, ahora tenemos. Me van a mandar. Sí. Entonces, yo tengo el tabique. Este es el ostium secundum. Si no se bajó el septum secundum, queda una CIA ostium secundum. Si bajó hasta la mitad, queda una CIA ostium secundum. Más chiquita, pero queda una CIA. Si bajó y no se pegó, queda el foramen oval. Que no se lo voy a mostrar. Si bajó y se pegó, está todo bien, es lo que tiene que pasar. Si bajó, se pegó, pero en algún lugar no se pegó del todo. No queda pasaje, no queda comunicación, pero queda una bolsita. Nada, fondo de saco acá, esto debería estar todo pegado hasta abajo, pero por ahí se pegó la mitad y esto quedó ahí. Esto se llama septal pouch. Y ahora hay algunos trabajos que dicen que acá se pueden formar coágulos. Puede ser un septal pouch del lado derecho o del lado izquierdo. Depende de qué lado no se terminó de pegar. Si queda así, septal pouch izquierdo. Si queda así, septal pouch derecho. Si no, si queda así, pero acá no, septal pouch izquierdo. Depende de dónde quede la entrada. Y a veces se peguetea acá, pero queda acá y queda acá, entonces dice el septal pouch bidireccional, derecho-izquierdo. No pasa flujo, pero queda una bolsita. El septal pouch, algunos dicen, ¿por qué digo tomografía? Porque antes de la tomografía no se lo veía con detalle, que se pueden formar coágulos. Nosotros septal pouch vemos todos los días, la prevalencia de septal pouch es altísima, porque la probabilidad de que el tabique se cierre perfecto es cercana al 50%, el otro 20% queda con foramen oval, un 4 o 5% queda con aneurisma y un 20-25% o más quedan con septal pouch. Ahí tienen un foramen oval perineal. Esto es un ecocardiograma transesofágico que nos permite ver con mucho detalle. Estamos con la sonda en el esófago. Esto es la aurícula izquierda, esto es la aurícula derecha. Esto que ven acá del lado derecho es el septum secundum, esto que ven acá es el septum primum, la membrana que sube y baja vendría a formar acá el ostium secundum y acá es cuando bajó, intentó tapar y tapó. No hay una CIA acá, no hay una comunicación. El tema es que quedó el canal abierto, entonces como pueden ver pasa sangre entre una aurícula y la otra. Esto es un foramen oval permeable. No es una CIA, porque una CIA falta tejido y tiene un agujero. Acá no hay un agujero, acá hay un canal.
Ahí lo tienen frisada la imagen. Sella no es porque para sellar tendría que haber un agujero que pase, y ahora la van a ver, que lo voy a mostrar no sería que pase directo. Pero acá lo que pasa es que hay un canal, como yo les comentaba, muy parecido al gráfico embriológico. Y acá sí hay una comunicación, porque ahí yo lo que tengo es falta de tejido y un flujo que pasa perpendicular al tabique, o sea, hay un agujero directamente. Ahí se ve bien cómo no hay pared acá, y esto sí es una comunicación interauricular. Acá tienen una ecografía tridimensional, es por ahí complicado de entender, pero en realidad es para que ustedes, a mí lo que me interesa es que vean que todo esto que uno habla en los papeles y en el aire existe. Esto es la aorta, y ahí está el seno no coronariano, que está apoyado sobre el tabique interauricular, es una relación normal. Por eso cuando uno hace una punción transeptal tiene que tener cuidado de no ir muy adelante, porque yo pincha la aorta. La aorta está en relación al tabique interauricular, el seno no coronariano. Acá está la cava superior, acá está la cava inferior. Y acá está el tabique interauricular, que debería ser una estructura sólida, que tiene un agujero. Y por debajo de ese agujero hay una membrana que bascula de un lado para el otro. Bueno, este es el septum secundum, y este es el septum primum, que tendría que haber ido, y el septum secundum tapado el orificio, no lo llegó a tapar, entonces quedó una comunicación interauricular, y acá está la membrana que bascula en la parte que intentó tapar. O sea, el orificio era todo esto, pero logró tapar la mitad de abajo, pero no logró tapar todo el resto del orificio. O sea, esas son comunicaciones que se forman por un inadecuado tabicamiento del tabique. Entonces, para resumir, esto más o menos así, esta es la almohadilla, el septum primum empieza a buscar la almohadilla y deja el ostium primum, hasta acá hay comunicación. Cuando esto empieza a avanzar y se corta la comunicación, el chico se puede morir, entonces se hace un segundo orificio que se llama ostium secundum, y después baja un tabique que se llama septum secundum, y entonces nos deja un mecanismo de válvula. De manera que la vena cava inferior trae la sangre oxigenada, empuja esta pared y se mete en la aurícula izquierda para hacer el circuito normal. Cuando el chico nace, llora, aumenta el flujo pulmonar y aumenta el retorno venoso a la aurícula izquierda aumenta presiones, esto se viene para acá, se pega y se cerró. Y entonces no queda nada. Si esto no se cierra, queda un foramen oval. Y si esto se cierra parcialmente, queda un sostel pouch. Si este tejido es más grande de lo que se necesita, bambolea de un lado para el otro y se llama neurima de tabique. Como más bambolea, más probable que no se pueda fusionar con el otro y quede un foramen oval. Y si no se forma este septum secundum o se forma incompleto, queda una comunicación interauricular. Y si no se cierra la almohadilla con el septum primum, queda un ostium primum. Bueno, y ahí tienen casi todas las cardiopatía congénita, las más comunes. Y ahora vemos algunas más que también son más o menos. Bien, vamos avanzando. Esto es una tomografía que muestra. Esta es la arteria pulmonar, esta es la aorta, esta es la aurícula izquierda, y esto es el septum primum, el septum secundum, la línea, y hay una bolsa en el medio. Eso se debería haber pegado, no tiene que haber espacio ahí. No hay pasaje de flujo, no hay agujero, pero quedan las láminas separadas. Esto lo llamamos septa pouch izquierdo. Muy común. Y esto ya, para que no crean que nos olvidamos de la CIB, ahí hay un orificio en el medio del tabique interno. Esto es ventrículo izquierdo, esto es ventrículo derecho, esto es aurícula derecha, esto es aurícula izquierda, y ahora le vamos a poner color y van a ver cómo pasa sangre del ventrículo izquierdo al ventrículo derecho por diferencia de presiones, y entonces hay una comunicación interventricular de las tantas que puede haber. Esta está en el medio del tabique, así que es una comunicación interventricular de tipo muscular. Cuando está más en la base, son las comunicaciones interventriculares de tipo membranos. Ahí ven el orificio. Y esto es cómo se forma la aorta.
es bastante complicado cómo se forma la aorta. Yo no creo que tengan que ustedes saber en profundidad porque, salvo que les interese mucho las cardiopatías congénitas, es complejo no entender, pero todo el proceso. Ahora sí, por lo menos tener una idea de la complejidad que tiene esto y cómo a veces hay anomalías que pueden o no tener repercusión. Hay anomalías del callado que son variantes anatómicas. Hay una que yo les mostré que es callado a la derecha, que a veces se acompaña de cardiopatías congénitas, otras no. Y hay otras que sí son complicadas, cardiopatías congénitas. Si volvemos un ratito, unas semanas atrás del embrión, esto era el bulbo que salía del ventrículo. Este bulbo termina formando una especie de tracto de salida y lo llamamos, ya cuando es más avanzada la etapa embrionaria de bulbo, lo llamamos tronco cono. Y de ahí nacen dos aortas, una para el lado derecho y una para el lado izquierdo, que se van hacia atrás. Entonces se llaman aortas dorsales. Hacen un callado y se van para atrás. Más o menos el embrión tiene una región cefálica, una región ventral, una región caudal, acá está el corazón y nace una aorta dorsal derecha y una aorta dorsal izquierda. Hasta ahí vamos bien. Claro, el que la vio que la aorta tenía esta forma y que de acá nacían unas ramas hacia adelante. Y dijo, parecen branquias de pez. Y le puso ramas o arcos branquiales, no bronquiales, branquiales, de branquias. Porque el que lo vio dijo, parece un pescado, parece un renacuajo, una etapa de... Los renacuajos tienen una etapa acuática y tienen branquias para respirar, y esto parecen branquias. Bueno, no son branquias, no hacen intercambio gaseoso, pero lo puso por similitud visual. Pero se llaman branquiales, no bronquiales. ¿Cuántas? Y dijo, acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hay 6 arcos branquiales, derecho e izquierdo. El tema es que como todo en embriología es complicado, va del 1, 2, 3, 4, 5, 6, que nunca están al mismo tiempo. El tipo miraba y decía, este tipo tiene estos 2, 3, 4, y este otro tiene el 4, 5, 6, el 1 ya desapareció. O sea, los arcos branquiales van desarrollándose y después se van desapareciendo o cambiando de función el primero y el tercero. Ahora van a ver la complejidad, ¿no? Vamos a ver. Pero no se olviden que hay toda una etapa de gestación. Entonces el chico va desarrollando estructuras que después algunas desaparecen en definitiva, como el saco vitelino. El saco vitelino cumple una función y después desaparece. Bueno, entonces hay dos aortas, arcos branquiales. Bueno, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. Lo que está punteado y blanco es porque desaparece, se forma, cumple un rol transitorio y desaparece. Así que normalmente el primero, segundo, quinto, sexto, por ahí menos el lado izquierdo, arcos branquiales desaparecen. La aorta dorsal, que hace toda esta vuelta, en un momento pierde sustancia acá y queda una parte yendo para la cabeza y una parte va a quedar del cuarto arco branquial yendo hacia el extremo distal, o sea, como que se separa, como si la aorta dijera, bueno, llega hasta acá y esto va para esto queda conectado por la cabeza y esta parte se desconecta y va hacia los brazos futuros y los pies. O sea que más o menos a la altura del cuarto arco branquial la aorta se separa y quedan ya ramas para arriba y ramas para abajo. Del lado, no se preocupen, ¿no? Tampoco creo que esto lo tengan que ustedes saber al pie de la letra por un examen, para que ustedes entiendan la complejidad de esto. Del lado derecho e izquierdo, la aorta dorsal derecha e izquierda va a formar las subclavias, las carótidas. Y el tercer arco branquial va a formar la porción inicial de las carótidas. El cuarto arco branquial derecho va a formar la porción inicial de la subclavia derecha, junto con parte de la aorta dorsal derecha y parte de un arco intersegmentario que ya era para las vértebras, entonces no le dijo branquial, le dijo intersegmentaria 7, porque después del sexto arco branquial, quien lo describió dijo, esto no parece una branquia, pero es una séptima rama que nace de un segmento, intersegmentaria 7, intersegmentaria 8, y así nacieron las intercostales después. Pero la intersegmentaria 7 derecha, junto con el cuarto arco branquial y parte de la aorta dorsal,
termina dando origen a la subclavia. Por eso se puede entender, porque si a veces, en vez de salir de acá, quedó unido acá, van a tener una subclavia derecha que nace de acá y cruza todo por atrás, que se llama subclavia derecha aberrante, que van a ver algunas variantes que nace por atrás de la subclavia izquierda y pasa hacia el lado derecho y generalmente está el esófago en el medio y genera disfagia. Porque la subclavia derecha, que tiene que nacer del tronco arterial brachiocefálico, ir acá, cuando nace de acá cruza todo el tórax y aprieta el esófago. ¿Sí? Bien. Esto es el lado derecho. Del lado izquierdo, más o menos la carótida hace lo mismo. El tercer arco branquial junto con la aorta dorsal izquierda forman la carótida primitiva izquierda. El cuarto arco branquial, que acá formaba la subclavia, acá forma parte del istmo aórtico. La intersegmentaria 7 forma la subclavia y toda la aorta dorsal forma la aorta descendente, la dorsal izquierda. O sea, la aorta descendente se forma de la aorta dorsal izquierda, porque la aorta dorsal derecha va a formar parte de la subclavia. ¿Entiendes? El quinto desaparece y el sexto, distal, más o menos desaparece, pero proximal forma dos grandes arterias que van a terminar conectándose con el pulmón y van a ser las ramas pulmonares. O sea, el sexto arco branquial termina dando las pulmonares y la porción distal del sexto arco branquial izquierdo se une todavía, queda unido como arteria branquial sexta a la aorta dorsal y forma el ductus. Está todo conectado de esa manera. Entonces, hasta acá queda más o menos en el adulto el callado aórtico a la izquierda, el tronco arterial brachiocefálico, la carótida primitiva izquierda, la subclavia izquierda, la aorta. Ahora vemos qué pasa, la pulmonar, y unidas por el ductus, que es fundamental para que el chico siga viviendo. Ahora vamos a entenderlo. ¿Vamos bien? Es complicado. Esta es la clase depresiva, porque cuando uno dice no me acuerdo nada de todo, la otra va a ser, la de anatomía va a ser un poquito menos complicada. Acá tienen el arco a la derecha, que es anormal, y acá tienen el arco normal, que es el que va a la izquierda. Normalmente la aorta baja del lado izquierdo, de la vértebra. Y por último, ¿qué pasa con el troncocono? Porque si ustedes miran acá y dicen, bueno, ¿cómo puede ser que pasamos de un troncocono a una aorta y una pulmonar? Me perdí un capítulo. Entonces, sí, se perdieron un capítulo que lo vamos a explicar ahora. Este troncocono, que es una arteria única que nace del ventrículo, en un momento terminan siendo dos arterias que nacen de dos ventrículos. ¿Cómo pasa eso? Bueno, vamos a tratar de explicar. Nosotros tenemos un ventrículo único, del cual nace un bulbo. Ese bulbo después se desarrolla y forma un troncocono. Pero este ventrículo único va a formar un tabique y se va a dividir en ventrículo izquierdo y derecho. Pero acá quedó el troncocono y se va a formar una arteria que queda saliendo del lado derecho la aorta, no me equivoqué, y del lado izquierdo la pulmonar. Y esto es un problema, porque así como se forma, arriba del ventrículo derecho está la aorta y arriba del ventrículo izquierdo está la pulmonar. Si esto se tabica vertical, se forma una transposición completa de grandes vasos. Otra cardiopatía normal. O sea que cuando arriba si ustedes miran, vamos a volver un poquito al normal. Esto es el normal. Esto no está el corte de la placa, si tengo un corte posterior. Bueno, no tengo justo el corte anatómico más bajo, pero arriba del ventrículo derecho está la aorta ascendente y arriba del ventrículo izquierdo está el tronco de la pulmonar. Entonces, si el tabique baja vertical, las ramas salen invertidas. Entonces, es una transposición de grandes vasos. ¿Cuál es la única forma para que esto salga bien? Que se tabique el troncocono, pero que arriba termine el lado opuesto al de abajo. Eso sí que es complicado. Entonces, la única forma es que haya una escalera caracol de 180 grados. Entonces, el tabicamiento del troncocono ocurre, pero no como una plancha vertical, sino como esos moñitos que a veces comemos, que son así,
De modo tal de que acá está la aorta, acá está la pulmonar, pero el tabique baja, gira 180 grados, de manera tal de que la pulmonar sale de acá y va para allá, y la aorta sale del ventrículo izquierdo y va para allá. O sea, hay un tabicamiento espiralado. De hecho, otra manera. Yo soy el ventrículo derecho, arriba mío está la aorta. Acá está el ventrículo izquierdo y ahí está la pulmonar. Este tabique gira 180 grados, de manera tal que lo que sale de acá va para allá, y lo que sale de acá va para acá. Entonces se cruzan en el medio y hay una salida cruzada, normal, ahora lo vamos a ver, de sangre del ventrículo derecho a la pulmonar y sangre del ventrículo izquierdo a la aorta, que es lo normal. Pero están cruzados los tractos de salida. Eso es lo normal. Entonces acá intentamos graficar estos esquemas de más buenos, como el tabicamiento del tronco cono, y esto intenta graficar esto, es como el moño. Da un giro de 180 grados. O sea, si yo estoy parado mirando la aorta y tengo que salir de algo que está ahí atrás, cuando bajo giro 180 grados, miro el ventrículo izquierdo. Si yo soy la pulmonar, estoy acá arriba, giro 180 grados, miro el ventrículo derecho. O sea, el tabicamiento de ese tronco cono, cuando se produce en forma directa, se produce una transposición completa. Para que no se produzca, ese tabique tiene que hacer una espiral de 180 grados. Y entonces la pulmonar nace del ventrículo derecho, pero su tronco está a la izquierda y adelante. Y la aorta nace del ventrículo izquierdo, pero la ascendente está a la derecha y atrás. Si ustedes hubieran bajado derecho, salían del ventrículo derecho, y la pulmonar, si baja derecho, sale del ventrículo izquierdo. Y eso pasa en la transposición completa. Por eso en la transposición completa, cuando uno hace una ecografía o algo, ve las arterias saliendo en paralelo y no cruzadas. La transposición completa ocurre cuando las arterias nacen, se tabica en forma directa y entonces queda la aorta saliendo del ventrículo derecho y la pulmonar del ventrículo izquierdo. Esto que ven acá es un espacio de tejido que nace dentro del tronco cono y que forma ese tabique que tiene que girar completamente 180 grados. Y por último, hablarles de la circulación fetal. Algo ya pregunta. ¿Sí? ¿Y qué pasa con los arterias coronarias? Bueno, buena pregunta. Eso es bastante más sencillo, pero tiene sus problemas, ¿sabes? Las arterias coronarias van a nacer del tronco cono como expresión de vasos sinusoidales primero y después arterias propiamente dichas, que quedan normalmente saliendo de la porción izquierda, es decir, de la aorta del tronco cono. Pero cuando nace del lugar equivocado, tienen, por ejemplo, una salida de una coronaria de la pulmonar, que se llama alcapa, no alpaca, materia, sino alcapa, anomalous left coronary artery from the pulmonary artery, es decir, es un sigla en inglés, alcapa. Anomalous left coronary artery from the pulmonary artery, es una variante rara, pero que produce disfunción ventricular porque la sangre que nace de la pulmonar es carboxigenada y el corazón recibe en la coronaria izquierda sangre carboxigenada. Y muchas otras veces pasa que la coronaria nace, después yo les voy a mostrar malformaciones, nace pero a lo mejor del tronco equivocado, entonces la derecha puede nacer del tronco de la izquierda y dar un recorrido anómalo, o la circunfleja, que es lo más común, nace de la coronaria derecha y puede hacer un recorrido anómalo retroaórtico o preaórtico, que son anomalías coronarias. Pero si eso no pasa, nacen de la aorta y se distribuyen con una variante que vamos a ver en la última clase de coronaria. ¿Cómo es la circulación fetal? El chico establece un vínculo con el útero materno a través de la placenta, que hace intercambio gaseoso y de nutrientes. De acá va a salir las venas umbilicales, que llaman venas porque vuelven al corazón del chico. Todo lo que vuelve al corazón es una vena, todo lo que sale del corazón es una arteria. Esta vena umbilical trae sangre oxigenada. Da vuelta, se une con la cava inferior que ya está formada y entonces entra mucha sangre oxigenada de la placenta y sangre carboxigenada que viene del extremo distal de la cava, que trae toda la sangre que trae la cava desde los miembros inferiores. O sea, hay una mezcla. Y llega a la aurícula derecha. Cuando llega a la aurícula derecha, la cava inferior
está apuntando hacia el tabique para empujar la válvula del foramen oval y pasar al lado izquierdo. Pero la sangre, que no es puramente oxigenada, porque se mezcla con sangre carboxigenada de la cava inferior, de la parte inferior del cuerpo, pero es bastante pura, empuja y llega a la aurícula izquierda. ¿Sí? De la aurícula izquierda pasa al ventrículo izquierdo, del ventrículo izquierdo sale por la aorta, y hasta ahí, película conocida, aorta. ¿Y a dónde ves que es la sangre más pura que puede recibir? A los dos lugares principales de la salida, al cerebro y a las coronarias, que son los que más necesitan sangre oxigenada. También llega a los brazos, pero los brazos la ligan de rebote porque estaban en el camino. Las subclavias están antes del ductus. Ahora vamos a entender qué pasa con el ductus. Entonces los brazos reciben sangre oxigenada, pero porque están antes del ductus. Pero en realidad la importancia es coronarias y cerebro. La cava superior trae sangre carboxigenada de los brazos y de la cabeza y del cuello. Y parte de lo que recorre la ácidos también entra en la cava superior. Y también llega a la aurícula derecha. Lo que pasa es que la cava superior apunta más hacia la tricúspide. Entonces, si bien la sangre se mezcla, lo que entra por cava superior tiende a ir por corriente a la tricúspide y lo que entra en cava inferior, la punta del tabique, tiende a meterse más en la aurícula izquierda. Entonces, la sangre carboxigenada de la aurícula derecha de la cava superior tiende a ir al ventrículo derecho. ¿Y del ventrículo derecho a dónde va? A la arteria pulmonar. ¿Y de la arteria pulmonar a dónde va? Bueno, la arteria pulmonar va al pulmón. Pero el pulmón del chico es una esponja colapsada de alta resistencia porque no tiene capilares funcionales, porque no lo necesita. Entonces es una esponja que ustedes la tienen, agarran una esponja y apriétenla e intenten meterle agua. Es muy difícil. Entonces, cuando llega del ventrículo derecho y sale por la pulmonar, le va a resultar difícil a propósito ir a los pulmones, porque los pulmones son una cosa colapsada que no sirven para nada. Entonces, esa sangre se tiene que oxigenar. En el pulmón eso no va a pasar. No hay oxigenación pulmonar. ¿A dónde se va a oxigenar? A la placenta. Y si hiciera el circuito pulmonar, volvería a la aurícula izquierda sangre carboxigenada, porque en el pulmón no pasó nada. Y le llenaría la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo de sangre carboxigenada y eso iría al cerebro, eso no debe pasar. Entonces, la sangre que intenta entrar acá hay tanta resistencia que le es más fácil por el ductus meterse en la aorta descendente. Entonces tenemos el ductus que tiene una función esencial, desviar la sangre del ventrículo derecho hacia la aorta descendente. ¿Por qué a la aorta descendente? Porque de la aorta descendente va a venir la sangre que entró del ventrículo izquierdo y que sobró, que no fue a la cabeza y todo lo demás, y la sangre carboxigenada que venía del corazón derecho a oxigenarse, entra en el callado de la aorta descendente, ¿y a dónde va? A la arteria umbilical, a la placenta, a intercambio gaseoso. O sea, el pulmón es la placenta. Bueno, la placenta. Entonces se cierra el circuito, la sangre carboxigenada viene por la arteria umbilical a la placenta. Bien, todo esto funciona 9 meses. Un poquito menos porque al principio no hay todo este sistema. Ahora el chico nace. ¿Cuándo nace? El famoso de llora, hay que hacerlo llorar, no es un mito. El chico cuando llora hace... Entonces, el pulmón colapsado en instantes, en segundos, microsegundos, se expande terriblemente y todos sus capilares se abren todos. Y la presión dentro del pulmón, la resistencia pulmonar baja dramáticamente. Y ahora el ventrículo derecho cuando expulsa le resulta extremadamente sencillo meterse en el pulmón que se superexpandió. Entonces el pulmón cuando entra aire, oxígeno y se expande es un gran receptor para la circulación pulmonar. Entonces ahora el ventrículo derecho expulsa la sangre y le es mucho más fácil, en vez de meterse en la aorta por el ductus que genera resistencia ahora, meterse en el pulmón y se oxigena. Y cuando vuelve a la aurícula izquierda vuelve oxigenada. Entonces la aurícula izquierda recibe un montón de sangre, no ya de vena cava inferior, porque el obstetra clampeó el cordón umbilical, o sea de cava inferior, ya no llega ninguna sangre oxigenada, pero viene de los pulmones oxigenada, se llena la aurícula izquierda de sangre pulmonar. Entonces el tabique interauricular se tira hacia acá y empieza a fusionarse el ostium secundum y el foramen oval. La sangre circula por vías normales y el ductus, que estaba permeable, empieza a censar
varoreceptores, alta presión de oxígeno y se vasocontrae. Y después de unos días de vasocontracción se trombosa, se cierra y se fibrosa y desaparece, y ya lo llamamos más ductus, lo llamamos ligamento arterioso, que es un ligamento que conecta la rama izquierda de la pulmonar con el callado de la aorta. Si eso no se cierra, aparece otra cardiopatía congénita, que es el ductus. El ductus es el ductus que no se cerró, el ductus persistente. Todos tenemos ductus en la etapa embrionaria, porque tiene que llevar la sangre del ventrículo derecho a la aorta para que oxigene abajo, pero cuando tenemos pulmón se tiene que cerrar. Si no se cierra, es una cardiopatía congénita, se llama ductus, que va a sobrecargar a las cavidades izquierdas. ¿Por qué? Porque la sangre que viene de la aorta se le va a meter en la pulmonar, en el tronco, y meterse en la circulación pulmonar y volver. Entonces hay una recirculación de sangre a las cavidades izquierdas, que no debe ocurrir. Entonces ahí tienen un ductus. ¿Cómo es esto? Esto es la aorta, esto es la pulmonar, la rama derecha, la rama izquierda, y vemos que vuelve sangre desde la aorta hacia la pulmonar. Y acá lo vemos cómo se ve el ductus en una tomografía. Esto es, para que acá se ve muy lindo cómo se cruzan, el tronco de la pulmonar, y este es, mejor dicho, el tracto de salida derecho y el tronco de la pulmonar. Fíjense cómo el tronco está a la izquierda y el tracto está a la derecha. Si esto no se hubiera cruzado, esto hubiera salido de acá y la pulmonar salía del ventrículo izquierdo. Y acá ven la aorta que está a la derecha, pero su origen está abajo a la izquierda. Entonces este es el origen normal. Esto es el aorta ascendente, callado descendente, y abajo en el callado hay una estructura vascular que conecta el piso del callado con la rama izquierda de la pulmonar, y esto es el ductus persistente. Bueno, y ahí están las coronarias que están haciendo normales. Coronarias lo vamos a ver el martes que viene. El jueves vamos a ver anatomía, porque esto fue la introducción embriológica para que se entienda la anatomía. El martes vamos a ver anatomía, vamos a ver aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, válvula mitral, todo menos coronarias. Y el último, que es el martes, vamos a ver coronarias. ¿Preguntas? Bueno, vamos a hacer así. Yo necesito una comunicación con uno de ustedes para pasarles el link a la clase, que va a ser un Meet. Todos usan Meet, porque el Zoom se corta a los 45. Yo tengo un Zoom gratuito, el que quiera. Sí, ya está el grupo. Sí. Y se lo paso ahí al grupo. Si le puede enviar, doctor, al doc las diapositivas, también se lo Sí, agradezco. por eso, pásenme un mail, entre ustedes comuníquense y les paso la diapositiva, que son 3 clases, esta y 2 más. Y el jueves nos conectaríamos a las 6. No, bien. Este jueves. Sí, este jueves. Este jueves acá también. Meet. ¿En qué par? Por eso, no sé si... Por eso, más razón. El jueves lo hacemos por Zoom. Y sí, porque además de que me pidió Ingino Zoom o Meet, está el tema del paro. Yo no paro, pero por ahí hay problemas con el transporte, pues tiene por venir. Igual no creo que tendremos ningún problema con hacer las clases virtuales, ¿no? No, por eso. No. Sí puede haber problema presencial para el que no pueda conseguir transporte. Así que yo les diría que No, quédese tranquilo por Zoom. Zoom. Por Zoom, ¿no? 11. Mariano, el celular directamente, 11. ahí me pasás un mail después, 116757, y ahí después nos conectamos con la charla, se la paso por mail, se la piden a él, y le paso un link que se las pasa, que es un Meet, que ahora después lo probamos. 116757 8545. Doctor, me interesaría nada más esta clase y hasta el martes.